Niños tienen su clase, ¿verdad? Amén. Pueden pasar aquí al frente. Aleluya. Gloria a Dios. Rapidito los niños. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ay, Rachel. Te bendiga. Dios. Aleluya. Amén. Todos estos adoradores santos y ministros. ¿Verdad que sí? Aquí yo veo tremendo tierra fértil. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios, Padre, en esta hora. Extiendan sus manos. Amén. Padre, en esta hora. ¿Dónde está la maestra también? Que pase al frente también. Gloria a Jesús. Que las maestras siempre pasen al frente para que también sean bendecidas y puedan ser iluminadas y que de tal manera pues también Señor las use para su gloria y honra. Amén. Padre, en esta hora te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias por cada niño, Señor. Gracias por cada niña, Señor. Padre, que tú trajiste en el día de hoy, Señor. Padre, para que sus oídos sean abiertos, Señor, como tienen esos corazones abiertos. Padre, reconociendo que tú eres su creador. Padre amado, y que ellos te puedan conocer. Dios mío, que ellos siempre dependan de ti, que no haya temor. Señor, sino, Padre, que tú eres el Padre perfecto, que les ama, Señor, con amor eterno, Señor. Y que ellos puedan escuchar y puedan sentir, Señor, cuando tú estás cerca de ellos, Señor. Padre, que así mismo, Señor, ellos reciban la palabra con gozo. Señor, que sea plantada, Señor, oh Dios, en esos corazones para que germinen y des fruto 100 por 1, Señor, Padre. Y así mismo también te pedimos por las maestras, Señor, que se dedican su tiempo, Señor, para enseñarle. Que aún también tú mismo, Señor, le enseñes a ella y que a través de los niños también aprendan, Señor. Te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me Gloria los a Dios. bendiga. Gloria a Aleluya. Dios, y estamos listos para esa palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ya usted sabe, apaga el oído natural y
Los que leyeron el boletín, ahí están todos los anuncios de las actividades de esta semana. Y está el título del mensaje, ¿verdad? Tiempo de reconstrucción total. Y vamos a estar hablando sobre el libro de Nehemías, capítulo 1. No voy a leer todo el capítulo, pero usted vaya a su casa y lea el capítulo, medite. Si quiere tomar nota de lo que se va a hablar, voy a hablar aquí, de lo que Dios va a hablar, usted tome nota. Si no, el mensaje está en YouTube y en el internet. Usted puede escuchar el mensaje nuevamente y repasar todo el capítulo de Nehemías. Pero le voy a hacer una historia corta sobre Nehemías, ¿verdad? En el tiempo de Nehemías fue un libro que se escribió, el libro de Nehemías se escribió en el año 450 años antes de Cristo. Y Nehemías, el padre de Nehemías, se llamaba Acalías. Y ese nombre significaba confusión de Jehová. Al padre de Nehemías le habían puesto confusión de Jehová. ¿Y por qué surgió ese nombre? Porque el pueblo estaba en cautiverio. Lo habían llevado a Babilonia. Estaban en depresión. Estaban cautivos, desanimados, en confusión. No sabía lo que iba a pasar con ellos. Pero luego en el libro de Nehemías, cuando entra Nehemías, el nombre de Nehemías quiere decir consuelo de Jehová. Cuando había confusión, Dios trajo consuelo. Y ese es lo que significa el nombre de Nehemías. Y cuando leemos, si hacemos una cronología, desde que el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia, hasta que Nehemías regresó a Jerusalén, ¿usted sabe cuántos años pasaron? 141 años. El pueblo de la destrucción de Jerusalén por los babilónicos fue en el año 586 antes de Cristo. Y ahí sucedieron varias cosas. Entró el profeta Ageo y Zaqueo en el 520 antes de Cristo. ¿Para qué? Para comenzar la construcción del templo. Y se acuerdan, Esdras trajo una solución a los matrimonios mixtos. ¿Por qué? Porque durante el cautiverio habían personas judíos que se habían casado, israelitas que se habían casado con gente de Babilonia. Y esa gente estaban viviendo en Jerusalén y Dios no podía admitir eso. Y en ese tiempo, eso fue en el 515 antes de Cristo. Y Nehemías regresó, cuando Nehemías fue a levantar las murallas, fue en el 445 antes de Cristo. Pasaron 141 años. Usted sabe, ese pueblo estaba en cautiverio. Pero cuando el rey le dio la libertad a los israelitas, a los judíos, de regresar a Jerusalén, pasaron 91 años y esa gente no habían reconstruido nada. La ciudad tenía las murallas destruidas, tenía las puertas quemadas, todo estaba destruido. Ellos vivían ¿en qué? En escombros. Vivían en escombros. Se habían acostumbrado a vivir en escombros. Y mire, el problema no era de vivir en escombros, es lo que conlleva eso. Cuando tú no estás protegido, ellos estaban a merced de todos los ladrones que estaban en ese lugar, en los alrededores. Lo que ellos cultivaban y cosechaban durante el día, se lo robaban en la noche. ¿Por qué? Porque no había murallas que lo protegieran. No había puertas que cerraran el acceso a la ciudad.
Estaban a merced de los ladrones. Cualquier enemigo que podía atacar por cualquier lugar de la ciudad podía atacar a un enemigo. ¿Cuántos de nosotros no estamos así en nuestra vida? Que hay murallas y puertas en nosotros rotas, agrietadas. Y el enemigo nos roba la poca bendición que recibimos un domingo aquí. En la semana el enemigo la roba. La bendición que tenemos durante el día, de noche el enemigo nos la roba. ¿Por qué? Porque hay grietas en nuestra vida espiritual. Hay puertas, murallas en nuestra vida espiritual quemadas. En nuestra vida, en nuestra familia, hay murallas y puertas rotas que hacen que la bendición de Dios escape o que sea hurtada. En las relaciones interpersonales, en la iglesia, como un cuerpo de Cristo, dice la palabra que nosotros tenemos que tener la armadura bien puesta para protegernos de todo ataque del enemigo. Pero ¿qué sucede? Cuando bajamos la guardia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de inquirir en las cosas de Dios, estamos dejando puertas abiertas al enemigo. Entonces después nos quejamos de que el enemigo nos roba y que no somos bendecidos. Pero no somos bendecidos por nuestra propia negligencia. No es por nada más. Porque como el pueblo de Israel regresó, el remanente regresó a Jerusalén, y como todo estaba en escombros, se hicieron de los brazos caídos. Y nadie se preocupó por levantar las murallas. Nadie se preocupó por hacer puertas nuevas. Nadie se preocupó por nada de eso. Y se acostumbraron a que los asaltaran, a que siempre estuvieran viviendo una vida en miseria y en constante acecho del enemigo. Así lo dice la Escritura, que lo que poco cultivaban los enemigos, los fariseos y todos los feos que andaban por ahí, se los robaban. Y así está en nuestra vida. Nuestra vida a veces está así. No solamente la vida espiritual, sino nuestra familia. Hay grietas en nuestra familia que hacen que la bendición de Dios se esparza, se vaya. Por eso es que hoy es tiempo de restauración. Mire, tanta destrucción que ese huracán Irma ha hecho en su paso. Tanto escombros que va a haber. Si usted se pone a pensar, la isla de San Martín, 95% de todas las propiedades, de todos los edificios fueron dañados. Yo le estaba diciendo a mi compañero de trabajo, ¿tú te imaginas la cantidad de basura y escombros y carros en el Yonker que van a ver? Con eso nada, mira, uno se overwhelm. ¿Cómo decimos esa palabra en español? Se me olvidó este español. Nos angustiamos. Es como una angustia. Agobiar. Gracias, hermana. Agobiar, nos agobia. Usted nunca se ha sentido agobiado cuando tiene tantas cosas que hacer y usted no encuentra cómo empezar. Usted se imagina ahora en Florida que todo el estado de la Florida va a estar casi completo azotado por algún tipo de clase de huracán. Casas destruidas, camiones, las inundaciones, todo eso. Mire, usted se acuerda cuando en Luisiana estuvo la tormenta esa. ¿Usted sabe qué pasó con muchos lugares? La gente se acostumbró a vivir en los escombros y nunca reconstruyeron. Nunca reconstruyeron. Porque fue tanto el agobio
Y ellos dijeron, ¿para qué voy a empezar de nuevo? Es bien fácil desanimarse cuando están las cosas difíciles. Pero Nehemías, mire, para reconstruir hacen falta tres cosas, tres elementos, y lo vamos a ver en Nehemías. Y ahora en Nehemías. Ahora vamos a ver los versículos. Primero, para tener una reconstrucción total de nuestras vidas, tenemos que reconocer que hay un problema. Si usted no reconoce, los alcohólicos anónimos dicen, si tú no reconoces que eres alcohólico, no te puedes curar de esto. Si usted no reconoce que usted tiene un problema en su vida espiritual, en su vida familiar, en las relaciones interpersonales, en su iglesia, si usted no reconoce que usted tiene un problema, usted no puede ser restaurado. Usted tiene que reconocer. ¿Y qué sucedió? Vinieron gente de Jerusalén a donde estaba Nehemías. Y Nehemías le preguntó que cómo estaba la gente que se fue para Jerusalén. Y ellos le dijeron, esa gente están viviendo ahí en miseria. Siempre son atacados por el enemigo. Los muros están destruidos. Las puertas están quemadas. Nehemías se preocupó. Dice, Nehemías se interesó de la situación de sus hermanos. Versículos 2 y 3. Nehemías 1. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté, porque el resto de los judíos que se habían librado del desierto y por Jerusalén? Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Las murallas de Jerusalén siguen derribadas con sus puertas consumidas por el fuego. Esas fueron las noticias que le trajeron a Nehemías. Y Nehemías se interesó. Dice la Biblia que relata en Nehemías, estaba atento a cuando llegaron sus hermanos con el fin de saber qué es lo que estaba pasando en Jerusalén. Y cuando se enteró, Nehemías vio el panorama entero. No solamente que la gente estaba pasando necesidad, sino que vio por qué era que estaban pasando necesidad. Muchas veces tenemos que ver el panorama entero en nuestra vida, mis hermanos. No solamente lo que está sucediendo, no es solamente el efecto de lo que estamos sintiendo, sino qué es lo que está causando que yo me sienta así. ¿Qué es lo que está causando que yo no me interese por leer la Biblia? ¿Qué es lo que está causando que yo no me interese por meterme a las 5 de la mañana a orar o a las 9 de la noche a orar? ¿Qué es lo que está pasando que yo no me interese por ayunar, por leer la palabra de Dios, por venir con más frecuencia, por llamar a mis hermanos cuando tengo un problema, cuando estoy enfermo, llamar al pastor o a la pastora? ¿Qué es lo que está pasando que yo estoy de esa forma? Tenemos que ver todo el panorama, así como Nehemías vio todo el panorama. Tenemos que aprender a ver el panorama completo. El segundo, primero es reconocer el problema. Segundo, ser quebrantado por causa del problema. Y ahí está el versículo 4. Dice, estas son palabras de Nehemías. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré a Dios del cielo. Nehemías, al escuchar todo lo que estaba pasando, cuando vio todo el panorama, dice que se echó a llorar. Ayunó, clamó, oró a Dios. Jesús dijo
en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Ellos recibirán consuelo. Nehemías reconoció que existía un problema y que el único que podía resolver ese problema era Dios. El único que puede resolver nuestro problema es Dios. No es Juan Sin Miedo, no es Perencejo, no es Sutano ni Perenjano. A veces nos gusta desahogarnos con la gente. Mire, desahógese con Dios. Vaya a los pies, doble rodilla, vaya al corazón de Dios. Quebrántese de ahí delante de Dios, porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado nunca desechará a Dios. Así que cuando tenemos necesidad, tenemos que ir y humillarnos delante de Dios. Humillarnos, como hizo Nehemías. Se humilló delante de Dios. Mire, no basta solamente con reconocer el problema, sino tenemos que hacer algo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Este hombre cogió una riqueza que le dio la herencia de su padre, se fue a vivir como quiso. Cuando le faltó, sentía hambre. Y vino a su mente algo, un pensamiento. En la casa de mi padre, los jornaleros, los esclavos, comen mejor que yo. Y él se quedó con ese pensamiento. Se quedó lamentándose. Ay, en la casa de mi padre hay mucha comida, yo aquí pasando hambre. No, él tomó acción. ¿Qué dijo? Iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que cuando dijo eso, comenzó a caminar hacia su casa. No se quedó en el corral de puerco donde estaba. Comenzó a caminar. Así que tenemos que reconocer el problema. Y segundo, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados como el pueblo de Israel se quedó cuando regresó a Jerusalén. Vieron todo destruido y se quedaron con los brazos cruzados. Imagínate ahora la gente con todos esos escombros, de todos esos huracanes, dicen, no, déjame limpiar un poquito aquí, pongo 2 o 3 palos y pongo 2 o 3 cartones y ahí duermo. Y ahí me quedo. No, hay que tomar acción, hay que reconstruir. En nuestra vida tenemos que reconocer los problemas que tenemos y ir delante de la presencia de Dios, llorando, ayunando y presentarle esos problemas y pedirle dirección a Dios. Eso fue lo que estaba esperando Nehemías, que Dios le diera una dirección. Y hasta que él no recibió palabra de Dios, no se levantó. Cuando Dios le dio el visto bueno, vas a ir a reconstruir las murallas allá, vas a pedirle dinero y madera al rey. Y eso fue lo que él hizo. Pero muchas veces, mire, oramos, Señor, mira, tengo esta necesidad, aleluya, amén. Y seguimos andando. Mire, siga orando, siga esperando que Dios le hable. Siga hablando, esperando que Dios le diga qué hacer. ¿Para qué nos vamos a apresurar a hacer cosas que después vamos a lamentar? Porque como no tenemos dirección de Dios, hacemos lo primero que el enemigo nos pone en la cabeza. Entonces después nos lamentamos. No, vamos a esperar. Si somos hijos de Dios, vamos a consultar a nuestro Padre Celestial. Vamos a esperar que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Mire, una de las cosas,
cuando leemos el pasaje, en esos pasajes hay una oración que Nehemías hizo. Él fue donde Dios y le dijo: Señor, yo sé que el pueblo de Israel hemos pecado. ¿Por qué? Porque yo soy parte del pueblo. Mi familia es parte del pueblo. Él no tenía culpa porque Nehemías nació en el cautiverio. Él no era culpable de todo el pecado que el pueblo de Israel cometió antes que él. Pero él lo hizo suyo. Él hizo ese pecado suyo y clamó por él. Nosotros como cristianos tenemos que orar por el pecado de esta nación, de nuestros países, porque eso es responsabilidad de nosotros. Eso es ser responsable. Orar por nuestro presidente, aunque no nos guste, pero estamos llamados a orar por él e interceder por él, por los políticos de este país. Así que tenemos que, y tercero, mire, el tercer paso, llevar nuestro problema delante de Dios. Eso fue lo que hizo Nehemías. Él oró. Los versículos 5 al 10. Dijo, mire lo que dijo: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que de día y de noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas están entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartados del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder en Egipto. ¡Qué oración! Este hombre hizo parte suyo el pecado de todo el pueblo para interceder por su pueblo. Y como dice, como leí en Mateo, el que se humilla, Dios lo exalta, Dios lo escucha. Dios escuchó esa oración y le dio un plan de restauración a Nehemías. Y él ejecutó ese plan. Y siempre los planes van a tener oposición, porque ya ustedes saben el resto de la historia. Él tuvo oposición, pero Nehemías sabía lo que había escuchado de parte de Dios y se enfocó en eso. De la misma forma, mis amados, tú y yo tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha dicho. No podemos dejar que los escombros a nuestro alrededor nos saturen y nos agobien. Porque Dios quiere que tú hagas cosas grandes. Él quiere que esta iglesia haga cosas grandes. Pero tenemos que restaurar nuestras puertas y nuestras murallas. Como iglesia, como familia, como individuo.
Las murallas y puertas espirituales en nuestra vida tienen que ser restauradas, reparadas. ¿Qué estaba leyendo el hermano Raúl? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillase mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y se alejara de los pasos, de los malos pasos, y orara y ayunara, y buscara mi rostro, entonces yo lo escucharé desde los altos, y sanaré su tierra. Hay un pasaje que dice que nosotros tenemos que humillarnos delante de la mano poderosa de Dios para que Él nos exalte, para que Él nos escuche. Si en nuestra vida hay puertas rotas, si en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, hay puertas rotas, murallas destruidas, mire, lléveselas a Dios. Dios le va a dar el plan para que usted restaure esas murallas y esos huecos, para que ya no se le cuele el agua, porque se nos está colando el agua. La Escritura dice que muchas veces echamos ganancias en sacos rotos. En sacos rotos. Y seguimos echando y no nos percatamos de que tenemos el saco roto. Y las bendiciones se van. Perdemos la bendición porque el recipiente donde queremos poner la bendición está roto. Necesita ser restaurado. Esta nación necesita ser restaurada espiritualmente. Los tiempos son difíciles. Hemos estado hablando, mire, Dios ha estado hablando del día malo. De acá a todos le llega un día malo. En esta semana le llegó el día malo a Florida. A todos los cristianos allí, a los no cristianos también. No sabemos cuándo nos puede llegar a nosotros. Por eso es que la Biblia dice que todos nosotros tenemos que velar y ayunar y buscar el rostro de Dios. Cuando nos sentimos desorientados, tenemos que buscar el rostro de Dios para volver a tomar nuestra brújula y esté apuntando al norte. Porque el único que nos puede librar, que nos puede ayudar, es Dios. ¿Y cómo Nehemías logró todo eso? Por la oración. Primero que nada fue por la oración. Primero, reconoció que había un problema. Tercero, hizo ese problema suyo. Su problema. Y comenzó a orar por él. En la oración me hace esperar, porque mira que somos impacientes. Somos impacientes hasta con nuestros hijos, con nuestra esposa, somos impacientes con todo el mundo. Segundo, la oración aclara mi visión. Oro, si tengo una tormenta en mi mente, mire, no hay mejor cosa que orar para que Dios calme esa tormenta, porque Él es el único que calma las tormentas, especialmente las tormentas en la mente, todos los problemas que nos agobian. Él pone paz a nuestra vida. Y cuando pone paz a nuestra vida, nuestra visión de lo que tenemos que hacer se aclara. Tercero, la oración tranquiliza el corazón, nos da paz.
¿Por qué? Porque estamos confiados. Dios nos da confianza. Y por último, la oración activa mi fe. Activa mi fe para hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Lo que Dios me dice en oración, eso hago. Dios me activa para moverme. Mire, mis amados, hoy en la oración estuvimos orando por la gente en Florida. Son tiempos, van a venir tiempos de restauración a Florida. Restauración física, material, porque hay mucho escombro ahora, mucho que hacer. La tarea es ardua. Pero usted sabe qué, Dios nos da la fortaleza para hacerlo. Esta nación se formó con muy poca gente, un grupo pequeño, y muchos de ellos murieron antes de ver algo establecido aquí. El Señor Jesús con 12 discípulos transformó gran parte del mundo en esos tiempos. ¿Cuánto más cuando el pueblo de Dios es tan grande ahora? ¿Cuánto más? Dios puede transformar esta nación. Pero usted sabe con qué comienza. Doblando rodillas. Solamente doblando rodillas podemos humillarnos delante de Dios y orar por esta nación, orar por nuestros familiares, orar por los que no te conocen, por los que son apáticos a las cosas de Dios. Y todo eso está en la Biblia. Si la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos vendrán engañadores, vendrán gente amadores de sí mismos, vendrán gente que el amor de muchos se enfriará. Todo eso es bíblico. Y si usted quiere ver cosas más bíblicas, vaya a Lucas capítulo 21 y lee el capítulo de Lucas. Ahí habla Jesús sobre los últimos tiempos. Y por ahí está circulando un mensaje en el internet bien interesante. Porque los versículos del 25 al 30 son como 3 o 4 versículos, donde Jesús dice que en los últimos tiempos se oscurecerá el sol y en la luna se manifestará. No hubo un eclipse. Es más, fue el día 21 de septiembre. De agosto. 21 de agosto. Hubo el eclipse. No han habido terremotos. En esos pasajes dice que el mar, el brumido del mar, asustará a la gente. Terremotos, inundaciones, huracanes, cada año más frecuentes. Cuando en la historia se habían visto 2 huracanes, categoría 4, uno detrás de otro? Los tiempos de la venida del Señor están cerca, mis amados. Y no podemos estar jugando a la iglesia. No podemos estar jugando al cristianito. Porque si usted no está bien parado con el Señor y usted tiene su fe donde la tiene que tener, usted se queda aquí, mi amado. Y las cosas no van a ser muy buenas en este mundo luego que parta la iglesia. Tenemos que seguir orando. Si aquellos discípulos tuvieron que orar arduamente al comienzo de todo esto, ¿cuánto más
cuando los días se ponen feos, cuando los tiempos son difíciles y cuando la venida del Señor está cerca. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Y yo quiero hacer un llamado. Como decía Nehemías, si usted tiene grietas en su vida, si usted tiene problemas en su vida, y usted no saca un pie cuando cae en el otro hoyo, no saca un pie de un hoyo cuando cae en el otro hoyo. Si usted ha reconocido que tienes problemas en su vida espiritual, que tiene problemas en su familia, que tiene problemas en su trabajo, en las relaciones interpersonales con otra gente, mira, Dios te está hablando que tú tienes que doblar rodillas. Dios te está diciendo, mira, eso no se arregla con dinero. Eso no te arregla con irte por otro lado porque allá te va a perseguir lo mismo. Se arregla con reconocer el problema, hacerlo parte de tu vida y empezar a orar por él. Empezar a orar. Doblar nuestras rodillas para que Dios nos dé la solución. Yo te pido que tú pases al frente si tú tienes cualquier tipo de problema y tú quieres que oremos. Vamos a empezar a orar. En mi familia hay problemas. Mi hija y su esposo tienen problemas. Los 4 niños que tienen. Ese problema es parte de mi vida. Ahora. Y hay que orar. Hay que hacer que Dios se manifieste con poder. Se manifieste. ¿Para qué? Para que nuestras bendiciones podamos ser partícipes de ella, porque si nos pasa como el pueblo de Israel, que Dios nos da una bendición y después me la roban el enemigo. Aleluya. Padre Santo, tú conoces los corazones, mi Dios. Somos tu pueblo, ovejas de tu prado somos, mi Dios. Tú has querido hacer una nación santa, Padre, con nosotros. Pero cuán lejos estamos de eso, mi Dios. Oh Señor, tú conoces cada uno de los corazones de los que están aquí presentes, mi Dios. Y yo te presento cada uno de nosotros, mi Dios, incluyéndome a mí, incluyendo a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, mi Dios, toda mi familia. Porque hemos pecado, hemos dejado que las cosas del mundo, que el agobio nos cruce de brazos. Padre, ayúdanos a poder ser victoriosos. Oh Señor, que podamos hacer como Nehemías, que se derramó delante de tu presencia, Señor, humillándose delante de ti, llevando delante de ti sus problemas, los problemas del pueblo. Oh Padre Santo, tú conoces cada problema que nosotros tenemos. Necesitamos intervención tuya, Padre. Necesitamos una restauración total. Oh, mi Dios, que tú nos llenes, mi Dios. Que tú nos hables, Señor, especialmente a cada uno de nosotros en particular. Que tú nos hables, Señor, y que tú nos des soluciones
Padres, dirigidas por ti para nuestros problemas. Padre, que como iglesia podamos trabajar cada día más unidos, mi Dios. Que seamos un cuerpo con un solo sentir. Y es el sentir de preparar obreros para tu mies. Oh Señor, preparar obreros que puedan, Señor, alcanzar a otros. Que proclamen tu palabra en todo momento. Señor, que den ejemplo de lo que tú has hecho en sus vidas. Oh mi Dios, delante de ti estamos, Padre. A ti no podemos ocultar nada. Nada podemos ocultarte. Porque tú lo sabes todo, mi Dios. Y lo que tú estás esperando, que nosotros nos humillemos. Pues Padre, aquí estamos, Señor. Estamos esperando en ti, mi Dios. Que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes. Padre, para poder comenzar a dar pasos en el camino de victoria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, y te presento los hermanos, las familias. Señor, toda la humanidad que está allí en Florida, mi Dios. Que están pasando por estos momentos. Pasando por un día negro, mi Dios. Oh Señor, un día malo. Padre, yo te pido que tú fortalezcas tus siervos allá, mi Dios. Padre, tu iglesia, que tú las tengas unidas, orando, fortaleciéndose, Señor, en tu presencia. Oh Padre amado, que estos sean tiempos de oportunidad de poder hablar de ti. Oh Señor, que podamos darle la mano a alguien que está en necesidad. Padre, porque para estos tiempos tú nos has llamado. Oh Señor, pon ese amor por las almas en nosotros. Pon ese amor, Padre, por hacer el bien. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos amas y tú nos escuchas. Cuando nos humillamos, tú nos escuchas, mi Dios. Oh Señor, gracias. Bendice a tu pueblo en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ministrale a ella. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Padre amado. Oh, Señor, yo te presento